Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En un programa más, habla el que sabe, sabe el que habla. Hoy nos engalardona una personalidad muy importante sobre el tema de los derechos humanos, que es la licenciada Marta Cecilia. Bienvenida, Marta. Muy buenas tardes, es un honor estar aquí en TV Jalisco con todos ustedes. Gracias. El tema que vamos a manejar es precisamente los derechos humanos y su ámbito dentro de la misma sociedad, que nos va a dar una explicación somera, porque pues el tiempo no nos puede alcanzar en una hora, porque es muy extenso, pero ella sabe manejar muy bien los resúmenes y verdaderamente es interesante. Pónganse de acuerdo para que se junten 2, 3 en cada una de las pantallas para que sepan de este mismo tema. Bueno, entramos en introducción. ¿De qué nos vas a hablar? Sí, gracias. Mira, realmente aquí en México venimos pasando una crisis y sobre todo un tema que nos concierne a todos. Ese tema es precisamente y muy delicado, que es los derechos humanos. Sobre todo los derechos humanos en lo que hoy en día está afectando a una sociedad. Los conflictos que suceden a través de la misma violencia, lo que está provocando que precisamente se pierdan esos derechos humanos. O sea, que de acuerdo a la sociedad nos maneja que el mismo desenvolvimiento de nuestro propio desarrollo perturba lo que es el derecho humano frente a lo que es la ley. Mira, desgraciadamente, como seres humanos, hay también una línea entre las obligaciones y los derechos que también tenemos que cumplir nosotros. Como ciudadanos que somos, tenemos que seguir ese régimen, esa ley, y desde luego empieza también desde nuestro hogar, desde la familia mismas. Si esos principios o esos derechos que tenemos desde el hogar, la familia, desde ahí se pierden, estaremos nosotros quebrantando todo un sistema, y si ese sistema no lo hacemos en familia, ¿qué nos espera dentro de la misma sociedad? Vamos a corromper esa sociedad. Te voy a hacer una pregunta fría, porque dentro de esto, pues tú sabes bien del tema, pero yo te preguntaría a ti, ¿tengo que apegarme al derecho o tengo que apegarme a mis principios morales para respetar los derechos humanos? Una pregunta muy interesante. Sí. En mi caso, yo tengo que apegarme a ambas. No puedo dejar una y seguir a la otra, porque finalmente estaría yo incumpliendo. Ambas tienen que equilibrarse. Yo tengo que cumplir lo que son los derechos, las normas, las obligaciones, las leyes, ¿no? Pero también esa otra parte es mi persona, la que me hace ser lo que soy, como ser, como único ciudadano, con mi propia personalidad. Si yo falto a esos principios, ¿dónde voy a quedar, no? Entonces creo que es importante hacer las dos, no pueden estar separadas en ningún momento. Bueno, es que yo te puedo decir, ¿no? Referente a los niños. La ley establece que tenemos que darles una educación, un Claro. hábitat, un techo, comida, proporcionado, ¿sí? Pero ¿hasta dónde la ley me exige darles de comer? Es un derecho que tenemos todas las personas, en este caso los menores. Bueno. Es el tuyo. Es un derecho que tenemos prácticamente todos los ciudadanos, y prácticamente los menores ni se digan, ¿verdad? Porque son los que están más vulnerables. Aquí en nuestro caso, nuestros niños. Ellos tienen ese derecho precisamente porque son pequeños, porque ellos no pueden sustentarse, y por lo tanto estamos obligados a darles esa mantención y esa protección como lo exige nuestras propias leyes, sencillamente. Pero la pregunta fue específica porque hay familias que no le pueden dar ni lo más indispensable. Entonces ellos estarían en contra del derecho, pero también al principio fundamental del derecho humano, que es alimentar bien a los hijos. Ahí ¿qué pasaría? ¿A quién debemos de recurrir? ¿A quién vamos a culpar? ¿Quiénes son los causantes? Porque yo como padre me esfuerzo, pero tengo simplemente un sueldo de 5,000 pesos y no me alcanzan para hacerlo. Desgraciadamente el sueldo mexicano, la verdad no es verdad lo correcto que tenemos que recibir aquí en México.
Es casi lo mínimo que están ellos sustanciando, lo que son las necesidades básicas de cada familia. Somos más de la mitad de la familia que pueden estar viviendo hasta con un sueldo mínimo, y aún así no es suficiente. ¿Qué va a pasar con las familias que de verdad ni siquiera tienen esos 5,000 pesos mensuales? O simplemente, si les va bien, ya tuvieron 1,000 pesos en el mes. Ahora, por esa razón, ¿qué va a pasar con esos niños o familias que no pueden tener lo básico para poder subsistir? Desde luego, ahí también tiene la responsabilidad del gobierno, el apoyo que se tiene que aplicar a las familias, precisamente en situaciones de vulnerabilidad, en la cual ellos, por una manera u otra, en forma directa o indirecta, no tienen ese apoyo sustentable. Y ahí están los programas sociales, las dependencias gubernamentales que deben de apoyar a esas familias. Efectivamente, los niños, nuestros niños, deben de tener todo ese apoyo sustentable en la familia, de bienestar, de protección, pero sin embargo, no todos tienen ese beneficio, no se ven con esa suerte de tener una familia con una verdadera, ahora sí que sustentabilidad económica. Pero sin embargo, está el mismo gobierno que debe de ayudar con esos programas sociales. Precisamente es eso, ¿no? Yo soy una persona que estoy en esa situación y el gobierno no me quiere dar. ¿Me está violando mis derechos humanos? Debe de apoyarte. Tú tienes ese derecho de recibir el apoyo porque tú lo estás sustentando, que no tienes esa ayuda. Es más, está marcada en la misma Constitución. Pero tengo 10 años y mi mamá está peleando por mí. Tienes que tener todo el apoyo total. Definitivamente la mamá también tiene que cooperar de una manera u otra, o los padres, acercarse a una dependencia y comentar su situación. Desgraciadamente no todos lo hacen, no todos lo hacen, viven de esa manera precaria o se van a lo fácil, empiezan a delinquir. Es ahí donde se quiebra nuestra comunidad, nuestra sociedad, porque se van a otra manera de actuar equivocadamente, y es donde empieza la violencia en el medio. La influencia que existe a veces en la misma comunidad con otras familias, y que se les hace más fácil llegar a hacer o tener los dineros, a tener que hacerlo, ¿por qué no? Acercarse al Estado o seguir un régimen que te está pidiendo también el Estado, porque también te piden ciertas cosas para poder cumplir o darte ese apoyo. Y a veces ellos también no quieren tener esa responsabilidad y se van a lo fácil. Te voy a hacer una pregunta en el sentido de que precisamente de la misma sociedad. ¿Qué derechos humanos tiene el delincuente? Uno que ya está preso o uno que está cometiendo un delito. Te hago esta referencia porque nuestro presidente de la República dice abrazos, no balazos. ¿Dónde podemos o qué podemos o ellos qué tienen que hacer para poderlo hacer? Claro que me queda claro que, por ejemplo, los desaparecidos pues tienen un derecho que les fue violado, que fue la libertad. Pero los demás, el delincuente. Mira, podemos encontrar 1,000 personas por ahí que pueden tener 1,000 motivos para que hayan pisado la cárcel. Inclusive hay allí personas que son inocentes y que están en la cárcel. Podemos encontrar un rubro de personas así. Hay otras que sí son culpables y ahí están en la cárcel y quieren defenderse. En este caso, ellos parcialmente pierden sus derechos. Digo parcial, porque uno de los que quieren precisamente es la libertad y por algo están en la cárcel, momentáneamente. La ley nos ha dicho también, dentro de nuestras propias reformas que ha habido, comentan que mientras no se diga lo contrario a nuestra propia ley y no se te demuestre lo contrario, eres inocente. Desgraciadamente, si tú estás purgando una pena o eres imputable y ya estás allí señalado, tienes que seguir ese proceso, pero efectivamente los derechos humanos para ellos es en forma ya más parcial. Ha perdido ciertos derechos, entonces, pero no totales, pierden esos ciertos derechos, como te digo, es la libertad, la primerita que ellos pierden, pero tienen ese derecho de la misma protección, porque pueden sufrir dentro de la misma cárcel, inclusive un riesgo alto, no sé, algunas bandas o algo que estén allí adentro, y aún así tienen ese derecho de protección, tienen derecho a defenderse, a llevar un juicio, porque precisamente ellos se dicen inocentes. Igualmente tienen otro tipo de beneficios, no los pierden totalmente. Aquí es algo importante porque será violatorio de derechos que pongan a trabajar a un reo
Y te lo voy a poner más específicamente. Uno es dentro de la cárcel, dentro de los centros penitenciarios. Pero, por ejemplo, el Lord Carro, el que cerró la avenida Sí. Lázaro Cárdenas para hacer su carrera Sí, personal, y que hoy lo ponen en la calle a barrer. sí. ¿Hay violación de derechos? Bueno, para empezar, él incumplió la ley. Él tuvo ese valor o irresponsabilidad más bien, fue una persona irresponsable al hacer lo que hizo y al cometer esa falta, porque fue una falta la que él realizó, la verdad se ganó esa sanción. Prácticamente fue una sanción En que se dio. ninguna ley o reglamento dice que tenemos que poner al reo a barrer. No, no la hay, pero simplemente se la sacaron de ahí Entonces, de la manga, ¿verdad? entonces, si hay violación de derechos, le están violando su derecho humano. Lo están Bueno, exhibiendo sí, frente a toda la sí, gente. sí lo exhibieron y ¿sabes qué? En mi parte creo que sí, esa fue la intención de las mismas autoridades del municipio para hacerlo, pero fue precisamente para señalarlo de la falta que cometió y fue exhibirlo. Efectivamente, en su momento él va a decir, ah, caray, me exhibieron, me violentaron de esa manera, pero él también cometió su parte, desde No, luego, no, no. ¿verdad? O sea, indiscutiblemente él cometió una falta. Sí, Pero es una falta que te puedo decir de que en su momento debió haberla cumplido con un arresto. claro, Esa es una. Dos, debió haber cumplido su falta a través de una multa. también, Multa y arresto. que sería ambas. Así es. Pero no sacarlo a barrer. Lo otro fue un capricho. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Porque eso sí se ve muy obvio, ¿no? Y sobre todo como quisieron señalarlo. Tenía que ser lo correcto, efectivamente, tenía que haber sido bajo una sanción y bajo lo que es el arresto. Pero finalmente nuestras autoridades como que ya tienen la ley bajo su bolsa y hacen lo que quieren, Por eso ¿verdad? es como lo dicen, o como decían los padres, te voy a dar un escarmiento. Pues casi, O casi sea, sí fue, ¿verdad? no es un castigo, ¿eh? Un escarmiento, porque el castigo pues cumple con tu pena, cumple con Así, tu obligación y se acabó. sí, Por eso te digo, ¿no? Y en ese mismo sentido voy a los reos que están en prisión, que hay algunos que los obligan a trabajar. así es. Aquí en Jalisco no. Aquí les ponen su terapia, le dicen que debes de cumplir ciertas horas de trabajo con la intención de ganar un poco de dinero, que se beneficie para que tú puedas tener una libertad más prematura, etcétera, etcétera. Pero hay en otras cárceles que por eso es donde brotan los conflictos, inclusive armados, que no sabemos ni cómo entran las armas, pero es porque los obligan o tratan de obligarlos a que trabajen dentro del centro penitenciario. Mira, este es un tema muy interesante, pero también complejo y muy delicado, porque aquí ya estamos hablando de una corrupción interna que también existe dentro de los correccionales, de las prisiones, aquí en nuestro estado, no nomás de Jalisco, sino a nivel prácticamente nacional. Quien no tiene adentro de la cárcel no vive, no sobrevive ante ese sistema y desgraciadamente eso existe en cualquier cárcel. Ahora sí, desgraciadamente el mismo gobierno ha hecho ojo oculto porque no hay un seguimiento total adentro de. Efectivamente, adentro hay grupos, hay bandas, impera cierto orden que tienen internamente entre los mismos reos. Pero ¿qué pasa cuando llega una persona desválida y no tiene nada? O simplemente te obligan a ser partícipe de ese sistema operario que están ellos internamente, que para tener algo, lo básico, tienes que pagar. Entonces ellos mismos se corrompen adentro y están siendo también vulnerables en esa cuestión de derechos. Inclusive otros son amenazados internamente. Y yo llegué a tener casos así que querían reos que estaban ahí dentro de la misma cárcel pedir su cambio a otra unidad porque tenían algún tipo de riesgo. Me tocó hacer cambios precisamente de 2 en situaciones críticas de vida, porque ellos tienen derecho a vivir, a pesar de que hayan cometido el error, el delito que hayan cometido, no dejan de ser personas humanas y pueden estar en algún tipo de riesgo. Y desde luego ahí ya es responsabilidad del Estado, si hay algún tipo de riesgo. Y ahí se tiene que ser lo conducente por los derechos de vida que ellos tienen y ponerlos en otro lugar para salvaguardar su seguridad y su vida. Pero sí, hay corrupción
dentro de las cárceles. Eso sí. Dicen que yo como periodista voy sacando las preguntas al vuelo, No, porque ahorita, excelente. porque ahorita me acabas de proporcionar otra información y hacerte la pregunta siguiente. Sí. El embarazo. Bueno, échale. Muy bien. El embarazo, te puedo decir, ¿tiene derecho el niño que viene en el vientre? Porque la ley dice que hasta que no respire. Y hay otros que dicen desde que la concepción. Pero dentro de la concepción, pues todavía es el derecho de la mamá. Porque si la mamá no come, el feto se va a salir. ¿Ya le violamos sus derechos? Para mí sí, ¿eh? Para mí al momento de que ya está fecundado, prácticamente fecundado, ya es una vida. Y si por el mismo gobierno nos está diciendo que despenaliza el aborto, o sea, son cuestiones muy fuertes que pues, la gente no sabe ni cómo, ¿no? Para mí sí le están quitando ese derecho, porque no puede defenderse totalmente. Y si ya está en nuestro vientre, para mí deben darle esa oportunidad de vida, porque lo merece. No más porque no puede defenderse simplemente. Nada más. Así es. ¿Y la decisión de la madre, de su libre albedrío sobre su cuerpo? Pues, es que es muy complejo porque aquí hablamos de dos derechos. Claro. El del infante y el de la madre. Es como, hay una pregunta, ¿no? Hay una persona que asesina a una mujer embarazada. ¿Es doble homicidio o homicidio simple? Mira, puede ser doble. Bueno, esa es coacción. Está muy fuerte. Eso me estás poniendo fuerte. Para empezar, de la persona, creo que tenemos que ser responsables, ¿sí? Si nosotros no queremos llegar a una situación así en un momento dado o está en esa problemática, caray, creo que es una responsabilidad total como adulto. Si vamos a estar con nuestra pareja y si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque finalmente queda tu pareja embarazada o algo, pues, ahora sí conlleva la responsabilidad total y tienes que enfrentar, para mí, ahora sí, todo adelante para seguir. Pero hay casos que la mujer es violada, hay casos que hay mujeres que sufren algún tipo de riesgo en su vida. Creo que aquí la decisión definitivamente es, aparte del médico, si la mujer no tiene ese sentido que dice yo quiero que el bebé viva, ¿no? Pero pues ella también es una persona que puede estar en riesgo de su vida. Ahí es donde el doctor también tiene que entrar para decir, ¿sabes qué? Tu vida está en riesgo. Pero supongamos que no hay riesgos, las que van y se acercan para abortar, ahí le están violando el derecho al que viene. Definitivamente. Y la madre, aunque lo traiga en su vientre, ella no puede decidir. Las circunstancias naturales, como tú lo dices, asertivamente, efectivamente, sí se pueden dar, pero lo otro no, para poderlo hacer. Bueno, son complejos, pero sin embargo yo te puedo decir, o sea, es doble homicidio el que maneja una madre que esté embarazada, y dentro del otro también igual, ¿no? Porque la decisión, al fin y al cabo, es de la mujer. Así es. Porque está integrada a su cuerpo, de pies a cabeza, o sea, y el nato va a salir hasta que respire. Entonces de ahí cambia su derecho. Yo he discutido mucho esto y les digo, efectivamente la ley lo protege, pero su derecho natural, su derecho humano, nace al momento de que nazca. Así es. Antes no. De todos modos, creo que para evitar ese momento difícil que pasan muchas mujeres, es mejor evitarlo con responsabilidad y con prevención. ¿Cómo lo harías tú? Desde luego, yo cuidándome, siguiendo cuestiones médicas, el mejor método para cuidarme y no cometer en un momento dado una imprudencia, ¿no? En un momento dado. Hay que ser simplemente responsables para evitar una situación así si no queremos después quedar pues embarazados, en este caso. Ahora, como tú dices, llegas a tener ya esa responsabilidad, ok, el momento que nazca el bebé tiene todos los derechos por delante y ahora sí como ser humano, si le pasa algo al bebé, pues ya está toda la responsabilidad total por parte de la madre inclusive. Pero ya vivo ante la ley. Licenciada, ¿usted puede quedar sola embarazada?
No, Como yo no. decía, como decía la mamá del Polibos, lo hice yo solita. Ay, dicen que nacen por Espíritu Santo, pero ¿cuál, verdad? Así es, ¿Cuál? el espíritu del vecino. Sí. No, no, Te no. hago esta pregunta porque, Esto hecho son de dos personas, siempre, definitivamente. ¿y por qué no metemos nunca a la otra persona? Siempre la mujer. O sea, es una reflexión que te hago porque la verdad, quien está abandonando al bebé y el respaldo al bebé Sí. es el hombre. Definitivamente sí son de los dos, porque los dos participaron en el hecho. No hay otra, Así es. ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, a la circunstancia de poder reaccionar, pues también debe de jalar al hombre en la responsabilidad. O hay una Claro, corresponsabilidad. no, Es que yo total, no estoy embarazada, ambos. es mi novia. Pues sí, pero tú pusiste el grano para poderlo hacer. Y a la hora y punto de que lo está negando, ya le está violando a su propio hijo su propio derecho de nacer. Así es. No dejarlo. Pero fíjate que hay cosas que no cambian, no sé por qué, a pesar del tiempo como va manejándose nuestro estado, nuestro país, nuestra cultura de México, híjoles, está muy especial. No va a cambiar nunca nada, ¿eh? Seguimos amarrando ciertas ideas y de ahí nadie nos va a sacar. Esa parte tendremos que madurar los mexicanos, ¿Quién tiene la culpa? las familias mismas, como ¿Quién tiene la vivimos. culpa? Nosotros mismos tenemos la culpa. Las mujeres. O sea, no es porque Definitivamente. yo sea misógino, ¿no? Pero la mujer, espérame, ¿Cómo la señor. ven? A ver, señor, espérame. Sí. Espérame. Si usted está conmigo, me va a responder. Pero luego, Sí. luego, el ego tan absurdo de la mujer, por eso te digo, ¿no? Sí, De que, pues pídele alimentos. Es que no está registrado. Aunque no esté registrado, se puede demandar un alimentos de la persona. Se hace una compatibilidad de ADN y le obligo a que me pague. No, claro. yo no ocupo nada de él. A eso es a lo que me refiero. Sí. Entonces, muchas veces, quien tiene la culpa a veces es la mujer. Les Pero quitamos responsabilidades. así es. Así es. No lo estoy haciendo en una mala forma, sino que no accionan como deberían de accionar para poder tener sus Así derechos es. y todos los demás. Así es. Porque tú mismo lo dices. Lamentablemente. Tú mismo lo dices, ¿no? O sea, eso no es de una sola persona, es de dos personas. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, son parte. Es como, por ejemplo, también, ¿no? La gran cantidad de mujeres que hay en la prisión, ¿por qué es? Pero, La gran cantidad de mujeres que hay en prisión, ¿por qué es? ay, es por lo mismo, por ese pensamiento en el actuar. Y a veces nos vemos más allá de, sinceramente. Tenemos que cambiar muchas cosas. Sí, sí, tenemos que cambiar. Sí, Porque si eres mi pareja, ¿qué tienes que hacer? pues hay que seguirle adelante. Ayudarte, ¿verdad? No, Y si estamos, adelante. y si estamos cometiendo un delito, pues espérame. Sí, Todas las mujeres, la gran mayoría de mujeres que están en prisión es por ayudar a su marido o ayudar a su hombre. Y no ven la limitancia en el perjuicio de ellas mismas. Y eso es malo, porque precisamente ellas mismas violan sus propias garantías, violan sus propios derechos. Y en eso hay que actuar. claro que sí. Y sobre todo, mira, muchas veces, como te digo, todo viene desde una base, la del hogar, la familia, los principios, la cultura con la que se nos fue inculcando desde nuestra formación, la educación, de ahí parte todo, la preparación de la misma familia, de la mujer, del hombre, las diferencias que a veces marcamos como padres, porque eres hombre o porque eres mujer, también allí bien arraigadas en nuestra cultura de México, hace que Me nos pegas, me equivoquemos. quieres. Si me pegas, si no me pegas, no me quieres. O sea, ¿cómo está eso? O sea, tenemos que nosotros como mujer hacernos valer, porque valemos. Nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas. También por eso hay muchos problemas ahora en los matrimonios, o mujeres, en este caso de los feminicidios, que llegan a haber casos. Mujeres que no creen que pueden ser grandes mujeres, trabajadoras, potencialmente preparadas con esa gran fuerza y seguridad, pero a veces se ven mujeres que se sienten menospreciadas, que no pueden salir adelante. Y eso es donde viene también la problemática de que ahora exigen, piden al hombre, buscan la manera, hasta con engaños. Y he encontrado casos que la mujer a veces miente y perjudica a caballeros
Y ahí es donde empieza el problema de todo esto. Pero hay otros que sí son muy especiales, los caballeros, sí. y han provocado casos muy fuertes de feminicidios. Y esto es un extremo, ¿no? Porque finalmente hay casos, no nomás de mujeres, también hay de hombres, y que desgraciadamente todo, como te digo, va a empezar desde la cultura de la familia. Si yo veo que esta familia tiene problemas o algo, pero si son gente preparada, gente que ha estudiado, gente que trabaja, ten la seguridad que si hay un buen acuerdo y comunicación y preparación, esa familia en buenos términos se llega a divorciar. Y en buenos términos, ella va a decir, yo sigo trabajando, o sea, no lo ocupo a él para nada. ¿Y sabes qué? Hasta en un buen término, a través de los medios alternos, ¿por qué no? Llegan a divorciarse sin conflictos ni nada y siguen su vida adelante. Pero no todos lo ven así. Pero de todos modos al hombre hay que ser responsable, Sí. porque ya lo cometió una vez, lo cometió otro. Sí, Es por eso que nosotros definitivamente. queríamos que ella fuera la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en el estado de Jalisco. La licenciada está muy bien preparada, hubiera hecho un excelente papel, bueno, porque también ahí le violaron sus garantías en el proceso, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente sucedió eso. Yo creí en un sistema, en un Congreso, que podía dar la mejor decisión. No fue así. Finalmente, bueno, ellos escogieron a la persona que creían indicada, pero no fue como yo me hubiera gustado. Dentro del grupo de los 29 compañeros, creo que había personas aspirantes con un buen perfil, o excelente perfil, puedo decir, que podían haber contenido y estar ahora en la presidencia como debe de ser. De esos 29, creo que los que reuníamos los requisitos, éramos como unos 10 o 11 personas más o menos, pero ¿qué pasó aquí? Queda una persona que es ilegible. Lo político. Ajá. Lo político entra lo político, sí. Desgraciadamente sí. Yo no tuve ese poder económico o poder político, pero simplemente yo pesaba como Marta Cecilia. Es lo único que yo tenía. Pero lo que era más que nada era lo que es mi trabajo, lo que me respaldaba como defensora de los derechos humanos, lo que yo he hecho a través de todo este tiempo, que muchos lo conocen, y que con gusto, sí me hubiera gustado, ¿por qué no tener una oportunidad y hacer ese cambio, ¿no? Mover todo un sistema que a veces no se mueve. Bueno, finalmente yo hago mi trabajo, lo hago a través, voy a los municipios, lo hago que se mueva todos los sistemas donde yo voy, y a lo mejor es por eso, ¿no? Porque muevo el sistema, muevo instituciones, hago que hagan su trabajo. Pisa callos. Que no les gusta a las personas. Pisa callos. Esa palabra ya se te prendió. Eso es lo que yo dije la otra vez, piso callos. Así es. Piso y no les gusta, y ahí está la diferencia, ¿verdad? Ni hablar. Fíjate, hablar contigo se nos va el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. ¿A poco ya se me fue el tiempo? Ya, sí. rápido. No me rindió el programa. No, vamos a tener que repetirlo. Yo creo que sí. Interesante, ¿no? Todo sí. lo platicado y… ¿Qué tal si te comprometes a venir la próxima semana también? ¿Cómo no? Con todo gusto podemos seguir este tema que es muy interesante, y igual a todos nuestros radios escuchas, televidentes. Por lo pronto quiero que les mandes, cibernautas, mandes un mensaje tanto a los hombres como a las mujeres en términos de derechos humanos. Más que nada, acuérdense ahora sí que tenemos nosotros como ciudadanos la obligación, tanto las mujeres como los caballeros, de que estos derechos humanos se den cumplimientos. Podemos hacer la diferencia si todos hacemos lo que es cada uno, nuestra parte. Yo tengo una responsabilidad no nomás con mi familia y con la ciudadanía, y también en mi sociedad en sí. Ustedes, hombre, mujer, mamá, papá, tenemos esa responsabilidad también con esa sociedad, pero empezamos con la familia. ¿Queremos hacer la diferencia? Hagámoslo, pero para empezar en sus hogares. De allí vamos a ver que vamos a poder hacer ese cambio, pero todos vamos a poder lograrlo, más que nada. Muy bien, señores, pues se nos acabó el tiempo, se va volando con Marta Cecilia, es bueno escucharla, se emociona uno, y más gracias, previo al programa tuvimos ¿Con quién, Jesús? Con ustedes, gracias. Tuvimos una muy amena plática con personajes. Quiero decirte que los que estuvieron son puros profesionales del periodismo y de la comunicación. El licenciado Gabino Berumen fue diputado, hoy es periodista.
Archibaldo fue el creador de Sixto, del programa de Así Sixto, es. y en los programas de ¿Qué te pasa? En la Universidad de Guadalajara. Son grandes personalidades. Gaspar fue líder sindical de los empleados, ¿sí? del ayuntamiento. Y bueno, todos son un sinnúmero de personajes que ahora estamos en la comunicación y tratamos de dar. La próxima conferencia va a ser en la Biblioteca Pública de la Universidad de Guadalajara, en Los Belenes, ¿sí? Va a estar Jonás, Así es. o sea, en la Biblioteca Juan José Arreola. Y el ponente va a ser Jonás, el periodista que tiene su programa en Canal 4, no, 7, en el Canal 7, con el tema precisamente lo que es la política y el periodismo. Muy Va a estar interesante. muy interesante, quedas cordialmente invitada, ya te pasé la invitación. Gracias, gracias. Espero que vayas, Primero Dios. y va a ser muy interesante. Y ya después dentro de esto, invitarte, como te dije, si tienes alguna memoria para poder hacer un libro, la podemos manejar. Tenemos editores, tenemos una editora muy buena, Sí, gracias. entonces nos facilita mucho las cosas. Me han dicho, la vida de Marta Cecilia, pactada en hojas. Ay, caray. Pues eso ¿Vieron puede todo ser. lo que tengo que comentar? Pues eso puede ser, Interesante. o sea, tus memorias. Sí, verdad que sí. Así es. Don Guadalupe I no quería que se hicieran sus memorias, porque él decía, ¿qué voy a decir que desde los 10 años se me empezó a enterrar las uñas? Pues sí, pero vea el dolor que causó a toda la gente y el Así es. beneficio, ¿sí? No, Y, gracias. y sí sería interesante que escribieras tus memorias. Gracias, sí, 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 yo sé que sí, porque finalmente voy a dejar plasmado lo que ha sido las huellas de Marta Cecilia Así Navarro es. García en todo este actuar y camino como defensora de los derechos humanos. Y sobre todo, lo que te ha impedido llegar, no por la voluntad ni la falta de tu conocimiento, sino por terceras personas con intereses mezquinos. Sí, sí sería muy interesante esa parte y mira, finalmente yo sigo adelante, tú ya sabes, conoces Así mi es. labor y no va a haber nada que me lo impida. Primero Dios, con la mano de Dios voy con Él y así voy a seguir haciendo mi trabajo. Aunque esté picando piedras y callos, Así seguimos es. allí, vamos a seguir dando por ahí lata. Bueno, despídete de nuestro. Sí, gracias. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana en su programa Habla el que sabe, sabe el que habla. Y nuevamente vamos a tener precisamente a la licenciada Marta Cecilia con el tema para concluirlo en un ámbito. Ya le podremos anotar, o si ustedes quieren sugerir algún tema, también. Hay muchísimos temas, ¿eh? Esto fue por lo que se dio ahorita en la plática de la antesala. Gracias, Marta Cecilia. Gracias. Te esperamos Gracias ver a ustedes por la invitación. la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.